Bueno, voy a seguir con estas situaciones o formas de pensamiento que nos conducen a bloqueos, y una clásica es cuando tenemos dudas en la toma de decisiones. Es decir, se nos propone algo, podemos decir que sí, que no, y por una parte queremos decir que sí, por otra queremos decir que no. Pero normalmente ante estas situaciones, una oferta de trabajo, un evento nuevo, conocer a una persona, una invitación, tenemos un tiempo limitado para contestar. Conforme se acerca ese periodo de tiempo, podemos estar sintiendo una intranquilidad por no comprometernos a algo concreto. Hay personas que en ese sentido no notan apenas esto porque están muy acostumbradas a no comprometerse con nada. Otras, en cambio, suelen tener una agenda pues más controlada o más planificada y sí se pueden sentir de esa manera, sobre todo si son cambios drásticos como cambios de residencia, cambios de trabajo, incluso cambios de pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, muchísimos psicólogos emplean aquello de hacer las listas de pros y contras, es decir, qué parte de ventaja le veo a esta nueva situación o el decir que sí a un evento, es decir, a la respuesta en positivo, y qué parte negativa le veo a anotar. Anotar, después comparar dónde hay más respuestas, más o menos, o incluso poner un factor de valoración a cada una de los pros y de los contras, de manera que el resultado pueda darte un valor numérico, porque bueno, esto para mí pesa sobre 10, esto pesa sobre 5, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al final esto parece una ecuación matemática para llegar a tomar una toma de decisiones, pero es interesante porque nos hace más conscientes de eso, de que en realidad cuando cogemos algo nuevo siempre tenemos que dejar algo, ¿no? Todo tiene ventajas e inconvenientes. Entonces, ese nuevo estado de conciencia a lo mejor nos lleva a decir, ah, no, pero si doy este cambio, me repercute mal en esta otra situación, con lo cual no lo voy a dar. O al contrario, analizamos que realmente salgo ganando bastante y quiero dar ese paso. De todas maneras, aparte del análisis psicológico, para la gente que está iniciada en Reiki, que puede hacerse un autotratamiento, un balance de chakras, etcétera, también la posición de manos encima de la cabeza es muy recomendable en lo que es el equilibrio de la parte femenina, la parte masculina, yin yang como opuestos que se complementan, hemisferio derecho del cerebro con el hemisferio izquierdo, porque ambos hemisferios rigen funciones distintas. Entonces, sí, uno está muy dominante sobre el otro, nos puede repercutir tanto en el cuerpo físico como en esa parte emocional y psicológica para no tomar decisiones que son buenas para este lado. O viceversa, ¿no? Un hemisferio muy controlador sobre el otro y estamos en algún tipo de desequilibrio que no nos hace tener una paz, una armonía para tener una vida plena y satisfactoria. Y de esta manera ayudamos también en la parte física que nosotros podemos tocar y conocer. Y ahora vamos a hablar de otra especie de evasión que repercute negativamente en el correcto funcionamiento de nuestro equilibrio entre centros energéticos o chakras y movimiento de la energía, movimiento global, entre todos los aspectos de nuestro ser, de nuestra persona. Por ejemplo, la evasión de una emoción. Puedo tener una emoción muy dolorosa o negativa porque me comunique la muerte de un familiar, porque una pareja rompa la relación conmigo, porque bueno, me despidan en un trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, hay momentos en la vida donde las emociones son positivas, otros momentos donde las emociones son más bien lo que llamamos negativas. La emoción encierra un dolor interno que bien podemos sentir en la boca del estómago, como que se nos cierra, se paraliza, o bien en la parte del corazón, incluso se puede llegar a materializar en alguna parte de nuestro cuerpo. Normalmente hacen referencia a lo que es el plexo solar, es decir, la unión entre las costillas que está justo debajo del pecho. Sin embargo, puede ser que un dolor nos paralice incluso a la hora de poder ir a trabajar o de poder seguir con una vida normal. Como vivimos en un mundo donde la exigencia en el rendimiento laboral es muy alta,
Hay personas que recurren a fármacos enseguida, bien los antidepresivos, tranquilizantes, etcétera, para poder seguir con ese ritmo de trabajo. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de irnos a una habitación luminosa o oscura, eso da igual, pero estar en soledad, sintiendo ese dolor, sintiendo la repercusión que una emoción tiene en nosotros y dejar que aumente hasta el límite que quiera coger, porque aunque me parezca que me voy a morir de ese dolor, realmente no voy a morir. Puede morir algo de los recuerdos, del concepto que yo tenía de alguien, porque voy a tener que asimilar si murió, que ya no lo voy a ver en el plano físico, o si una pareja me ha dejado, que ese vínculo entre los dos ha cambiado. Pero realmente es una sensación de que me voy a morir irreal. El cuerpo sabe seguir adelante. Y una vez que dejamos que la sensación en el cuerpo físico llegue a ese límite de dolor, ese límite de tolerancia nuestro hacia donde creemos que no vamos a poder más, normalmente es cuando después desaparece. Pero desaparece dando paso a una nueva persona en nosotros, ¿no? Yo era esta persona y soy otra persona cuando decido seguir con mi vida adelante una vez que fallece, por ejemplo, mi marido o un hijo, etcétera. Voy a dar crecimiento, espacio a una nueva persona dentro de mí, con lo cual necesitaríamos tener tiempo para digerir esas situaciones, para asimilarlas, para no comer, si necesitas no comer en 2 días de la pena, o para no salir de casa, para no coger el teléfono, para llorar. Es decir, una exteriorización de la emoción es muy positiva, todo lo contrario que empastillarnos para que no se note nada, para que el mundo siga como si nada y yo siga mi ritmo laboral, personal, etcétera, como si no hubiera pasado nada, porque realmente somos humanos, necesitamos tener emociones y poder exteriorizarlas. Y el último de los casos que abordo en este vídeo, en este fragmento parte de preparación de la conferencia que voy a dar en Fornelos de Montes el próximo 22 de septiembre, pero que bueno, puede servir de ayuda a otras personas que simplemente lo estéis viendo a través de internet, habla también de lo que es la culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Una palabra súper empleada en la Iglesia, en el catolicismo, en el cristianismo y en muchas religiones. Bueno, cuando he actuado mal respecto a algo, movida por un momento determinado de enfado o por un momento muy irreflexivo donde no había sopesado pros y contras de algo por las prisas, entonces, claro, la jorobada ya está hecha y ahora, ¿cómo sigo adelante, no? Por ejemplo, una persona que haya podido cometer un asesinato, un robo, una estafa, etc. Claro, asumir las responsabilidades de algo malo que hemos hecho implican aceptar las consecuencias y en este aspecto muchas veces no estamos preparados o simplemente no queremos hacerlo. Entonces, bueno, en la parte del plexo solar se rige lo que es las emociones a nivel de ese sentimiento, ese espacio físico, ese movimiento del que hablábamos antes en lo de sentir una emoción, pero en la parte posterior de este chakra o centro energético es donde se iría almacenando, como anotando, bien, hago como si no lo hubiera hecho, lo disimulo, lo tapo y paso página. Echarse a la espalda, también se empleaba antes esta frase, ¿no? Yo aguanto, yo puedo, pero nos vamos a ver en una especie de resentimiento posteriormente, es decir, que esa emoción vuelva cíclicamente, porque nosotros vivimos como ciclos de vida edificando nuestro futuro sobre lo que ha sido nuestro pasado. Y puede que una parte de nosotros esté mejor con el he hecho esto y lo asumo y no pienso hacer nada para enmendar este error, pero nuestro corazón probablemente internamente va a sufrir por ese sentimiento de culpa.
Entonces, el diálogo interno hacia cómo asimilamos la culpa y cómo podemos enmendar un error, que a veces no puede ser a solas, tiene que ser con un terapeuta, con un psicólogo, es muy importante para liberar ese tipo de cosas que debemos haber acumulado en el pasado, donde el ritmo no nos permitió asumir las responsabilidades o enmendar los daños o ni siquiera fuimos conscientes. Bien, estos casos en los que se nos presenta una oportunidad o ocurre algo en la que incurrimos en ese tipo de actos, ya no porque sean delictivos, pero sino que para nuestro nivel de conciencia son incorrectos, y si decidimos no tomar responsabilidades para evitarlo, ¿no? Para subsanar un error, pues estamos tejiendo una tela de araña en torno a algo que hemos decidido dejar así, ¿no? Priorizamos esa comodidad o esa falta de valor para enfrentarnos a las consecuencias, con lo cual se nos queda esa pequeña marca en nuestra propia vivencia o en nuestro historial de vivencias. Lo más probable es que en el futuro nos veamos en situaciones parecidas y si no hacemos nada, nuestra reacción volverá a ser la misma. Y es por eso que a lo largo de los años hay cosas que pueden ya tener un agravante bastante serio. Entonces, cuando algo ocurre de forma reiterada, se produce con mucha frecuencia en nuestra vida y nosotros sufrimos por ello sin llegar a descubrir qué parte de culpa o responsabilidad tenemos para que esto vuelva sucesivamente a mi vida, es muy conveniente hacer regresiones, es decir, revisiones de nuestro pasado, donde otra persona, un terapeuta, una persona formada y que nos sea de confianza, pues nos ayude a revisar esa tela de araña, ese entramado de nuestro pasado. Se dice que lo que siembras recoges, con lo cual a veces la única manera de que nosotros podamos aprender que si obramos de esta manera y estamos haciendo daño a otras personas y no vamos a corregir ese comportamiento, pues probablemente lo viviremos desde el otro lado. Alguien nos va a hacer lo mismo, sufriremos por ello y esto forma parte como el karma y el dharma, simplemente un espejo para que entendamos desde el otro lado la consecuencia de nuestras acciones.